para salir temprano, vamos a empezar ya. Hablemos entonces un poco sobre los órganos de los sentidos y pues tanto como hay sentido del gusto, del olfato, de la vista, entonces, por decirlo así, tanto el olfato como el gusto son sentidos químicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que pues los sentidos en esas sensaciones que surgen que hay una interacción de ciertas moléculas con los receptores que son los olfatorios y gustatorios. O sea que son dos sentidos que al mismo tiempo están interconectados. ¿Se ha fijado que cuando usted prueba algo o cuando usted siente el olor, a la misma vez como que en las glándulas salivales o en la boca usted siente la percepción del sabor de ese alimento? Entonces están como interconectados porque surgen esas sensaciones de las moléculas receptoras que tanto hay a nivel de los receptores del olfato como hay a nivel del gusto. Es un sentido especial también. eh, Incluso pues en los animales inferiores como en el perro es un sentido muy desarrollado, en el humano no, pero en los animales sí, puesto que se han fijado los caninos que detectan esto de las drogas, entonces ellos perciben ese olor. De todas las sensaciones, solo el olfato y el gusto son los que se proyectan tanto a las áreas corticales altas del sistema límbico, eso es a nivel del cerebro, ¿verdad? Y sobre lo que probablemente es lo que explica que determinados olores y sabores se van a poder despertar fuertes respuestas que son emocionales o pueden ser a nivel de recuerdos. Eso es bien importante. Por eso es que les digo que cuando uno percibe un olor o, bueno, por eso ahorita con lo del COVID, el que pierde el sentido del gusto también pierde el sentido del olfato en ese momento, porque son dos sentidos que están como íntimamente muy relacionados y conectados. Bueno, vamos a ver un poco acá. Tenemos que son 5 sentidos, que son 5 estímulos diferentes también y que hay receptores a nivel de cada sentido. Entonces, podemos decir que a nivel del sentido, el tacto, tenemos que el estímulo es la presión. Nada más me confirman si escuchan, si no me oigo muy lejos como ayer. Sí, sí, se escucha. Ok, Sí, sí. vale, entonces el tacto, tenemos el estímulo que se da a nivel de presión, o sea, a la presión genera a nivel del órgano receptor sentir ese estímulo, ¿verdad? El tacto, el poder percibir, el poder tocar algo, el que yo pueda percibir, que este forro es áspero, es porque las yemas de los dedos tienen receptores en la piel y que esos estímulos son los que llevan a mi cerebro y perciben que es una superficie como garrasposa, podemos decir, dura. Eh, en ese momento mi cerebro está pensando, si yo tuviera los ojos cerrados y estuviera percibiendo o percibo aquí la máquina, puedo tocar los botones, puedo tocar la cámara, pero es porque algo yo ya tengo como decirles, una transmisión de algo que yo ya he grabado en sí, que como yo ya conozco la computadora, yo ya sé que tiene botones, tiene teclas, tiene, tiene cámara, tiene la superficie táctil. Entonces yo puedo percibir que hay divisiones en cada tecla. Entonces, eso es lo que hace la piel, poder percibir esas sensaciones y que se las transmita hacia otro sentido, porque también podemos, por medio de la vista, ¿verdad? Por medio de la vista pudiéramos percibir también cómo es la forma, pero si yo no tuviera la vista, solo me voy con el sentido del tacto.
De ahí, pues, en el olfato, el estímulo prácticamente son sustancias químicas o gaseosas. ¿Y cuál es el receptor? Bueno, a pesar de eso, o podemos decir entre esas sustancias químicas, todas las que existen. Entre qué es que el olor, un olor malo, un olor feo, un olor desagradable, un olor como ácido, un olor entre picante, lo que le da la sensación de estornudar a la misma vez. Eso es lo que le provoca en ese momento. ¿Y qué órgano es el especializado aquí? Órgano receptor son las fosas nasales. De ahí, pues, entonces tenemos lo del sentido del gusto. El sentido del gusto tiene prácticamente el estímulo a nivel de sustancias químicas disueltas. Es todo lo que llega hacia las papilas. Bien. Y en el órgano receptor del gusto es la lengua. De ahí, pues, con la audición tendríamos el estímulo de vibraciones y el órgano receptor sería prácticamente el oído. En cuanto a la visión, podemos tener el estímulo de la luz. O sea, la luz es lo que percibe, todo lo que tenga luz llega hacia los ojos, que es su órgano receptor específicamente. A continuar está la siguiente diapositiva. Pues como les dije, hay diferentes tipos de estímulos y así llegan a sus órganos, pero también hay diferentes tipos de receptores. Hay receptores que se les conoce como mecanorreceptores, hay unos que se llaman termorreceptores, otros que son quimiorreceptores, otros que son fotorreceptores, otros que son electroreceptores y otros que son nociceptores. Bueno, entonces vemos que entre, entre los mecanorreceptores son los que corresponden prácticamente al tacto, también en la posición del equilibrio, en la posición del cuerpo que se mantenga en equilibrio en cuanto a la gravedad y al movimiento y también a la audición. O sea que esos sentidos, el tacto, que es el que nos ayuda también un poco a mantener el equilibrio, porque le genera una estabilidad al cuerpo, junto con la audición, pues le ayudan a tener este tipo de receptores mecanorreceptores. En cuanto a los termorreceptores, sabemos que es por niveles de calor del medio externo que va a generar y que son los que también junto con líquidos y órganos interiores del cuerpo van a detectar el frío y el calor. De ahí, pues, en cuanto a los termorreceptores, podemos decir que lo contienen es la piel, o sea, podemos decir el tacto, porque son localizados en la piel. Y quimiorreceptores que son sensibles a concentraciones como oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Estos son los que responden al sabor, a las papilas gustativas y al olor. Son las concentraciones de sustancia en sangre también. Y pues por ello es que decimos quimiorreceptores se encuentran más que todo en la lengua, en el sentido de la lengua, o sea, en el gusto. Y fotorreceptores son prácticamente fotorreceptores, los que son sensibles a la luz. ¿Y cuáles son los que son sensibles a la luz entonces? Podemos decir el sentido de la vista, ¿verdad? Que son los que reaccionan con las radiaciones luminosas y permiten detectar imágenes del exterior, formas y colores. Son llevadas hacia los sistemas del cerebelo, ¿verdad? Para poder transmitir esas señales. Y los electroreceptores, que son los que detectan energías eléctricas, podemos decir, entre otros receptores que son los nociceptores, son los receptores específicos del dolor y que pueden detectar daños físicos y químicos en los tejidos. Ahí podemos hablar del sentido del tacto, pues porque puede detectar cualquier daño a nivel de la piel.
Entonces veamos al olfato propiamente. El olfato en él, pues es donde están localizados a nivel del epitelio olfatorio. Hay una área de unos 2.5 centímetros cuadrados localizados en el techo de la cavidad, como lo podemos ver acá. Miren, es el bulbo olfatorio, nervio olfatorio, ¿se recuerdan? Paracraneal. ¿Cuál fue ese paracraneal? Nervio olfatorio. Activen algún microfonito ahí. Ya me dejaron solita. No, el Bueno, segundo. el nervio olfatorio. Primero. Primero, ajá, exacto, no se El les nervio olvide. craneal. Ujú, vaya, el primer par craneal. Entonces, si lo podemos observar, observamos que está localizado en el techo de la cavidad nasal. Esto es lo que corresponde al techo de la cavidad nasal. Y el epitelio olfatorio tiene, podemos decir que tiene dos tipos de células, unas que se llaman de sostén y otras que son las células olfatorias reales. Tanto ambas células que están conteniendo a ese epitelio están siendo inervadas por también el famoso séptimo par craneal, que es el facial, además de que también tenemos al nervio olfatorio. Ciertos estímulos como la pimienta, el amoníaco o el famoso cloroformo son irritantes y pueden provocar lágrimas y estornudos. Esto es lo que es un estímulo de esos receptores olfatorios y generan, o más bien dicho, transmiten una recepción a las lágrimas. Y por eso es que cuando usted come picante, siente que comienza a llorar o le comienzan a lagrimear los ojos. Y a nivel de la nariz comienza a secretar moco claro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos dos sensaciones en del olfato. Una que, bueno, la principal es que secreta el moco, pero que está en combinación también ahí con la vista porque le genera esa sensación de lagrimeo. Para que esas sustancias produzcan sensación olfatoria debe de ser primero tipo volátil y que debe de ser llevada por medio de esas corrientes de aire. Debe de ser llevada por, o sea, a la respiración y eso debe ser llevado hacia el epitelio que se encuentra internamente y el olfato es el que no se limita únicamente a la percepción de olores, sino que también puede recibir otras respuestas en los sistemas neurales, como por ejemplo el olor de una sustancia puede que inicie en actividades muy variadas, como la salivación, como les dije, ¿verdad? Usted percibe ese olor y comienza a salivar. Y la secreción gástrica también y también el vómito. O sea, genera el olor del vómito, también lo llega a generar ahí. En los animales los olores juegan un papel que es importante porque es la iniciación del apareamiento. Entonces, en los animales es como desarrollado en otro aspecto porque ellos sienten esa necesidad de la